Yo estoy seguro que un conocimiento apropiado de lo que Dios es materialmente nos salva la vida. Entonces yo quiero animarle, porque esto que le estoy hablando, lo que Dios desea hoy hablar a nuestra vida, es de vida o muerte. Así de tremendo es, porque si nosotros no tomamos lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, pues estamos no solamente en riesgo en esta vida, sino principalmente en la eternidad. ¿Sí? Necesitamos nosotros en esta vida apropiarnos de todo lo que Dios desea hacer, y hay una directa relación en lo que usted hace, en lo que usted cree aquí y ahora, con lo que también sucederá o el destino que usted pueda tener para la eternidad. Entonces la única manera de que podamos nosotros ser salvos es a través de Jesucristo, es a través de su palabra, es a través de lo que Él ha dicho. No es una religión, ¿verdad?, sino una relación con Él cercana, directa, donde le conocemos, donde Dios se revela en nuestra vida, que podemos nosotros ser salvos. Amén. Entonces es muy importante. Y bueno, yo quiero que vaya por favor en su Biblia al Salmos capítulo 27, verso número 13. Y bueno, la verdad es que este tema le tengo, como a todo, bastante respeto y temor de Dios, porque hoy yo quiero hablarle, sentí el domingo pasado al final de la reunión hablarle acerca de uno de los atributos de Dios. Sí, hay muchos atributos de Dios. Un atributo es lo que Él es, no solamente lo que Él hace o lo que Él tiene, sino lo que Él es. Y yo quiero hoy, ¿verdad? Yo estaba pensando ante todo lo que ha estado pasando en el país y ante todo lo que incluso está pasando en la iglesia. Yo le decía, Señor, yo necesito una palabra de parte tuya específica, Señor, para este momento, para este tiempo, para este país. ¿Usted también lo necesita? Sí, y el Señor me hablaba y me decía que recordara la bondad de Dios. Y yo quiero hoy compartirle acerca de la bondad de Dios. Obviamente que necesito de la ayuda, la gracia, la misericordia de Dios, porque realmente no hay mente y no hay palabras para expresar lo que Dios es en todo su contenido, en todo lo que Él es. Él es tan alto, tan ancho, tan profundo, tan extenso, todo lo que Él es. Entonces vamos a ver la mejor manera que podemos tener de entender esto es por medio de su palabra. Y no es solamente la palabra, sino con la revelación del Espíritu Santo, que podamos conocer lo que Dios es. Y dice el Salmo 27, verso número 13, dice, léalo conmigo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Alguna vez ha estado por desmayar? No me refiero solamente físicamente, sino yo le hablaba, por ejemplo, acerca del desánimo. Algunas veces estamos desmayando, algunas veces nos estamos quedando sin fuerza, sin aliento, algunas veces sentimos, ¿verdad?, que ya no hay más hacia dónde ir, ¿sí? Y la palabra nos dice, ¿verdad? Y David a través de este salmo está diciendo honestamente, sinceramente está diciendo, hubiera yo desmayado. Dice, si no creyese. ¿Sabe que para creer necesitamos conocer? Dígalo conmigo, para creer necesitamos conocer. Usted no puede creer en lo que no conoce. Entonces dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová, la bondad de Dios. ¿Cree usted esto? Está diciendo, estoy en una situación difícil, al punto de casi desmayar, pero lo que me sostiene, lo que me alienta, lo que me fortalece es recordar la bondad de Dios. Y esta palabra es una palabra específica para su vida, para su familia, para la iglesia, para el país entero.
Porque algo importante que tenemos que entender es que cuando nosotros no vemos, no entendemos, no comprendemos, la Biblia nos habla que sus caminos son más altos, más anchos, más profundos. Y a veces decimos, Señor, no entiendo. ¿Cuántos han dicho, Señor, no entiendo? Yo he dicho muchos días, en estos días, Señor, no entiendo, no entiendo. Pero el Señor nos habla y nos dice que su bondad está obrando, que Él está actuando, que Él está haciendo algo. Y dice, en la tierra de los vivientes. Perdóneme, pero ¿de qué serviría que esta escritura dijera, vamos a ver su bondad en los cielos? Claro que la quiero ver en los cielos, pero usted no quiere ver su bondad aquí y ahora. Yo quiero ver su amor aquí y ahora, porque lo necesito aquí y ahora. Allá ya lo voy a tener a Él, ya no necesito nada más, ¿sí? Pero en este momento que todavía hay carne, dígalo conmigo, carne, ¿verdad? Debilidad, todavía hay una naturaleza, nuestra carne aún nos da mucho de alguna manera trabajo, nos continuamente desea sabotearnos. La Biblia habla, nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. En medio de todo, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordar la bondad de Dios. Y yo quiero hablarle acerca de este atributo, el atributo de Dios, de la bondad de Dios. Hablaba con mi esposa anoche, me decía, ¿ya estás? Y le digo, no sé, porque hay demasiado. El problema en la Biblia no es que haya poco, sino que a veces hay demasiado, y estaba tratando de ver por dónde ir. Y bueno, como esto es algo muy serio, yo también quise el poder ver lo que otros hombres de Dios en la antigüedad de alguna manera habían pensado con respecto a uno o algunos de los atributos de Dios. Y me llamó la atención, por ejemplo, que dice A.W.T., un tremendo escritor de hace más de 50 años, dice, el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Repito, el cristianismo de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su conocimiento o su concepto de Dios. En otras palabras, hay una directa relación entre mi conocimiento de Dios y mi manera de vivir como cristiano. Si tengo un fuerte conocimiento de Dios, el resultado será que podré ser de alguna manera fuerte como creyente. La Biblia habla acerca de debilidad o débiles en la fe, y de alguna manera habla acerca de fuertes en la fe. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Un conocimiento apropiado de Dios. Entonces nosotros necesitamos, este hombre hace 50 años estaba preguntándose esto, y yo me pregunto, ¿el concepto de Dios hoy ha mejorado en mucha gente? Yo me atrevo a decir que no, porque en nuestra época tenemos mucha información, dígalo conmigo, mucha información, pero no más conocimiento. Internet, todo esto, usted puede encontrar archivos a morir de todo, de lo que quiera. Pero a veces es tanto que dice, ni sé por dónde, mejor lo cierro, ¿no? Pero Dios desea manifestarse y revelarse a nuestra vida. La solución es que nosotros nos volvamos en un conocimiento verdadero, profundo de nuestro Señor. Porque al aumentar ese conocimiento, entonces aumentará nuestra fe. Y no me refiero a conocimiento como información, me refiero, ¿verdad?, a un entendimiento, a un acercarse a Dios, y que Dios se revele a nuestra vida a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Salmo 34, verso número 3 nos dice, ¿verdad?, también, engrandeced a Jehová conmigo. Dígalo conmigo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es muy interesante este verso, ¿verdad? Porque nos está hablando, primero yo lo puedo ver, cuando dice la Escritura, engrandeced a Jehová conmigo, no significa que nosotros podamos hacerlo más grande, ¿o sí? Él es ya grande, Él es poderoso, Él es infinito.
Pero cuando nos habla de engrandecer a Jehová, es bien interesante esto, porque la palabra engrandecer significa ver la grandeza de Dios. Significa cambiar nuestro concepto. Dígalo conmigo, cambiar nuestro concepto de Dios a uno más cercano a la realidad. Algunos, de alguna manera, hasta se refieren a Dios como Diosito. Si quiere decirle de cariño, dígale mejor papito, como quiera. Pero la Biblia nos habla de entender, de subir nuestro concepto de quién es Dios al concepto apropiado. Y en este canto, en esta oración, está diciendo: engrandeced al Señor conmigo. ¿Será que es necesario engrandecer al Señor en este día, en nuestra vida, en nuestra mente? Necesitamos nosotros ampliar nuestro conocimiento a un conocimiento más adecuado de lo que Él es. Porque a veces vemos los problemas como familia, como persona, como nación, como iglesia. Y así como que vemos los problemas gigantes y como que a Dios así como que no tanto. Pero nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Nuestro Dios es más grande que cualquier nación. Nuestro Dios es más grande que todo el mundo entero, que todo lo que podamos hablar o expresar. Entonces nosotros necesitamos recordar quién es Él. Necesitamos entender y acercarnos a ese conocimiento, reconocer que el infinito Dios es de alguna manera que podamos nosotros entender lo que Él es. Aunque yo entiendo que de alguna manera el entender al infinito Dios nos es de alguna manera, en cierta manera imposible o de alguna manera difícil, porque nuestras mentes son finitas, nuestras mentes son caídas. Pero si nos esforzamos y le pedimos al Espíritu Santo, el Señor desea revelarnos la bondad de Dios. Amén. Porque es algo que Él es, no solo que Él tiene, sino que Él es. Entonces yo estaba viendo lo que significa bueno. ¿Qué significa que Dios es bueno? Dígalo conmigo, Dios es bueno. ¿Qué significa la bondad de Dios? En algunas palabras, para poder tratar de entenderlo, la bondad de Dios es lo que lo predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Repito, la bondad de Dios es lo que lo predispone a ser generoso, cordial, benevolente y lleno de buenas intenciones para con los hombres. Nos habla de una ternura del corazón de Dios, y nos habla que la actitud de Dios hacia el hombre es una actitud abierta, franca, amistosa por naturaleza. Nos trata de expresar a través de esta definición que Él, en su corazón, está inclinado a bendecir a su pueblo. ¿No les da gusto esto? El corazón de Dios está inclinado. Él está ya predispuesto a ser generoso, cordial, benevolente, lleno de buenas intenciones para con los hombres. Ahora, algo importante, algunas veces en cuanto a este atributo de Dios, porque mire, hay atributos de Dios que pues, nosotros decimos Él es omnisciente. Nosotros no somos omniscientes. Él es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes. Él es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes. Él es infinito, nosotros finitos. Pero el problema en de alguna manera, atributo es que Él es bueno. Dígalo conmigo, Él es bueno. Y el hombre tiene cierta medida, y hago así, cierto grado de bondad. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, porque aún la Biblia nos presenta algo importante en cuanto a lo que es el hombre. Pero el problema es que algunas veces tratamos de entender la bondad de Dios
a través de la bondad del hombre. ¿Sí está aquí? Y nos metemos en problemas, bajamos todo a un nivel ridículo. Dios es amor y nosotros también amamos, pero también a veces lo rebajamos, lo ponemos en oferta. Entonces este peligro, como ya le decía, es peligroso ver a Dios en términos humanos. La bondad del hombre, de alguna manera, tiene usted que entender que es parte de la bondad de Dios. Mire, en el momento que el hombre se pone frente a Dios como en un espejo, la bondad del hombre nada más es un reflejo, dígalo conmigo, es un reflejo de la bondad de Dios. Ahorita se lo voy a mostrar, pero en sí, en el hombre, realmente es muy poco lo que hay de la bondad de Dios. En sí, en él, operando. Yo entiendo, y la Biblia nos habla que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, ¿no es así? Entonces Dios tomó de algunos de sus atributos, Él es bueno, y puso cierta bondad en el hombre. ¿Para qué? Para que otros pudieran ver la naturaleza de Dios. La Biblia nos habla que a través de la creación, ¿verdad? Toda la creación nos muestra un poquito, dígalo conmigo, un poquito de lo que Dios es. Entonces nos está hablando de cuán importante es. Y por ejemplo, la bondad del hombre, algunos teólogos lo han clasificado como los atributos morales del hombre. No voy a entrar ahí. Los atributos de Dios y luego los atributos morales del hombre. Entonces es importante entender que hay diferentes, y es muy diferente la bondad de Dios. Nuestro problema en muchos sentidos es que tratamos de pensar en la bondad de Dios y empezamos a pensar en nuestra bondad, que es un día sí y 3 días no. Que si estoy de buenas es sí, si estoy de malas es no. Dígalo conmigo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, algo importante, y no sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a tratar de, si no me quedo y le continúo, pero algo importante, escúcheme bien, es que los atributos de Dios se combinan, interactúan. Y esto está tremendo, porque por ejemplo, Dios es infinito. Dígalo conmigo, Dios es infinito. Pero también Dios es bueno, ¿no es así? Entonces Dios es infinitamente bueno. Ah, caray, dígalo conmigo. Oh, es tremendo. La Biblia habla que Él es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Significa que no cambia. Entonces Dios es el infinita e inmutablemente bueno. Ahora piensen en esto, por favor. Y como que ya hay mucha distancia. Y esto es algo que nosotros necesitamos ver, entender lo que Él es. La primera verdad, y yo quiero hablarle, y aún en esta quiero quedarme, es en la que Dios es bueno. Y nosotros necesitamos recordar, ver, meditar, creer en nuestro corazón que Dios es bueno. Y yo voy a hablarle en los próximos minutos acerca de esto. Pero hay algo que también necesitamos entender, porque si no entendemos eso, no vamos a entender lo otro. Lo segundo importante que quiero hablarle es que el hombre en sí, el hombre por sí mismo, no es bueno. ¿Sí me está oyendo? El hombre por sí mismo, sin Dios, no es bueno. No es bueno. Mire, Dios desde el momento que nacemos nos ha dado una conciencia y nos ha dado de alguna manera la naturaleza humana, un cierto grado de esos atributos. Pero por ejemplo, la Biblia nos muestra en el momento que Dios creó a Adán y Eva, dice la Escritura que los bendijo.
La Biblia dice que los hizo a su imagen y los hizo a su semejanza. Pero a partir de que el hombre y la mujer pecaron, perdieron la gloria de Dios. Perdieron mucho, dígalo conmigo, del reflejo de la gloria de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Ya no podían reflejar lo que antes reflejaban, ya no podían reflejar el amor, ya no podían reflejar la bondad, ya no podían reflejar lo que Dios era, porque la relación con Él había estado rota. Y todo eso desencadenó una serie de situaciones tremendas. Nosotros vemos que en el momento en que el hombre rompe su relación con Dios, la Biblia nos muestra que aunque Dios le reprende, aún lo trata con bondad. Aún dejó muchas cosas dentro de su bondad. Pero tenemos que entender que en sí el hombre no es bueno. El hombre ha tratado de establecer lo que es el humanismo. Dígalo conmigo, humanismo. Y el humanismo te dice que el hombre es bueno, es capaz y que todo lo puede si se lo propone. Exalta el ego humano y lo lleva a tal punto de negar la existencia de Dios, y aún lo lleva a tal punto de colocarse como Dios mismo. Todo lo que dice allá afuera muchas veces es humanismo, exaltando al hombre, diciendo el hombre sí es bueno, el hombre puede solucionar los problemas del mundo entero. Y nos presentan superhéroes a veces en broma y otras veces no tanto. Pero la Biblia establece, escúcheme bien, en el momento, ¿verdad? Primero vemos que Adán y Eva no eran los salvadores. Viene el diluvio, Dios ocupa a Noé, bajando Noé. La Biblia dice que él se embriagó. ¿Sí recuerda usted esto? El mensaje era: la salvación no viene de un hombre. El mensaje es: en sí el hombre no es bueno. El único bueno es Dios. Y esto es algo que necesitamos entender, porque la Biblia establece, Romanos, los que han estado con los hombres en lo que es el libro de Romanos, las primeras doctrinas que la Escritura menciona, porque menciona desde el verso capítulo 1 hasta el capítulo 9, habla mucho de lo que es doctrina. Y en el capítulo 1, lo primero que Dios dice con respecto al hombre, nos muestra la culpabilidad del hombre. Nos dice en el Romanos 1:28, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Capítulo 3, verso 10, dice: como está escrito, no hay justo, dígalo conmigo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué dice la Biblia? No hay ni uno solo justo. Todos pecaron, todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué necesitamos recordar esto? Que el hombre no es bueno. Porque la causa, dígalo conmigo, la causa de los problemas de la humanidad residen en la maldad del hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nos dice Romanos 6:23. ¿Por qué están las cosas como están? Por la maldad del hombre. Escúcheme bien, el enemigo más grande que usted y yo tenemos, sí sé que es Satanás, pero principalmente es Adán.
principalmente es nuestro antiguo Adán, que quiere seguir viviendo de una manera independiente de Dios. Entonces la Biblia establece y nos muestra esto. Nos muestra primeramente que el hombre no es bueno, nos muestra el justo juicio de Dios, pero no solamente se queda ahí, sino también nos muestra su bondad. Y a partir de que el hombre pecó, entró de alguna manera en una etapa en el que por un lado podía tener la misericordia de Dios y por otro lado podía tener la ira de Dios, porque Dios es bueno. Dígalo conmigo, Dios es bueno, pero también es justo. No vamos a separar uno y olvidarnos del otro. Dios en su bondad, aunque el hombre pecó, aunque el hombre decidió separarse de Dios y de alguna manera quiso caminar en su propio esfuerzo, el Señor, la Biblia nos muestra que todos los días sale el sol sobre justos y pecadores. Dios aún tiene bondad sobre la humanidad, a pesar que le negaron, a pesar que se hicieron a un lado. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No hay ni un solo justo, no hay ninguno que fuera bueno por sí mismo. Todos nos habíamos desviado. Y yo sé que se encuentra usted gente que dice: yo no he matado a nadie. Con sus acciones, pero con sus pensamientos se ha matado una docena. Y puedo seguir, porque la Biblia establece, ¿verdad?, que no hay ni un solo justo. ¿Usted cree esto? ¿O se cree justo? ¿Se cree que usted puede llegar al cielo por su propio esfuerzo? No hay manera, no hay manera. La única manera que nosotros podemos tener la bondad de Dios es si nos colocamos nuevamente frente al espejo, frente al Dios bondadoso. Y cuando nosotros nos colocamos en ese lugar por medio del arrepentimiento, por medio de venir delante de Jesucristo, entonces las cosas cambian. Empezamos a ver la bondad de Dios, la justicia de Dios, todo esto por un espejo, como ya le decía. El problema de la humanidad es la maldad del hombre. El enemigo más grande es Adán. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos de nuevo, dígalo conmigo, nacemos de nuevo, venimos a Cristo, nos arrepentimos, entonces en ese momento, entonces es que podemos recibir esa bondad, esa misericordia, esa gracia, todo eso que el Señor hace en nuestra vida. La Biblia dice, por ejemplo, nos habla acerca de los frutos del Espíritu, Gálatas 5, nada más escúchelo, y habla que en esa relación con Él, entonces la bondad puede venir a nuestra vida como un fruto, pero es un fruto de Dios mismo. Es un fruto de Dios mismo. Entonces es importante, como el hombre no es bueno, dígalo conmigo, como el hombre no es bueno y Dios sí es bueno, necesitamos nosotros acercarnos a Él. Escúcheme bien, aún ni siquiera usted que dice ya conozco a Cristo es bueno por sí mismo. Adán y Eva trataron de ser buenos por sí mismos y tapar su pecado, y no fue posible. ¿Sabe que hay algo como carnalidad espiritual? Tratando de con nuestra carne acercarnos a Dios, y eso no es posible. Por eso dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es ese trono de gracia, de misericordia? Solamente es a través de la cruz, solamente es a través de Jesucristo. Y entonces, cuando yo he entendido esto y me puedo acercar por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, lavados con su sangre, entonces yo me puedo acercar audazmente. Entonces yo puedo acercarme en oración y decirle: Señor, no por mis propios méritos,
sino por lo que tú hiciste en la cruz. Porque eres bueno, puedo acercarme en oración. ¿Sabe usted que el arrepentimiento, ni siquiera el arrepentimiento es meritorio para uno? Cuando tú te arrepientes, solamente te colocas en el lugar donde Dios puede bendecirte. Pero no hay mérito ni siquiera en la fe. Simplemente hacemos lo que deberíamos hacer. El mérito le corresponde a Él. Amén. Entonces esto es algo importante, porque no nos acercamos con méritos personales, sino nos acercamos basado en su bondad, en su misericordia, en su gracia. Jesús es el único hombre, escúcheme bien, el único hombre que manifestó la plena bondad de Dios fue Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Y mientras Jesús estuvo en esta tierra, pudimos ver la bondad hecha carne. Es por medio de Él. Tenemos ese ejemplo real de lo que es esa bondad. Ninguna expresión humana de bondad se acerca a la bondad de Dios. Ni la Madre Teresa, dígalo conmigo, ni la Madre Teresa. No. Cualquier manifestación de bondad, ejemplo de bondad humana, es un ejemplo pálido y descolorido de bondad a la bondad de Dios. Escúcheme bien, nuestro ejemplo, lo más grande que pudo pasar a nuestra vida, lo vemos nosotros en la cruz, donde se combinaron. Yo le quiero nada más decir tres atributos de Dios. El primero, su bondad. ¿Por qué? Porque nos bendijo con su gloria, nos perdonó, siendo alguien que no merecíamos ser perdonados. Pero no solamente fue su bondad, sino también fue su misericordia. Se entrelazó su bondad, dígalo conmigo, su bondad con su misericordia. Y la misericordia tiene que ver con que nosotros no recibimos, dígalo conmigo, no recibimos lo que merecíamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios en su bondad nos bendijo y no nos dio lo que merecíamos, que era la muerte. Pero no solamente se juntó, se mezcló la gracia, la misericordia, perdón, la bondad y la misericordia de Dios, sino también la gracia. Y la gracia consiste en que recibimos, dígalo conmigo, en que recibimos lo que no merecíamos. La Biblia dice que nos hizo herederos, coherederos con Cristo Jesús. Usted y yo no merecíamos herencia, nada más con habernos perdonado ya era bastante. Su bondad, su misericordia, su gracia reflejadas en la cruz. ¿Por qué le digo esto, mi amado? Porque tenemos el más tremendo ejemplo que podamos pensar, imaginar. Si usted dice, ¿cómo puedo ver la bondad de Dios? Ya la vio, la ve en la cruz, la puede contemplar en la cruz, por medio de lo que Cristo hizo. Y es a través de esos atributos, los atributos de Dios combinándose, que nosotros podemos ahora acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué dice? Para hallar el oportuno socorro. ¿Necesita usted socorro? Lo necesitamos, como personas, como familia, como iglesia, como país. Pon el versículo nuevamente, por favor. Dice ahí, para acercarnos, para hallar el oportuno socorro. Es importante que nosotros entendamos esto. Hagamos a un lado todas nuestras dudas. Hagamos a un lado todas esas dudas. Escúcheme bien. Algunas veces dudamos, o nuestra carne, nuestra humanidad empieza a dudar de la bondad de Dios. ¿Sí o no? ¿Y sabe por qué? Se lo voy a decir de qué manera. Primero, sí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Es un trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos la bondad, la gracia y la misericordia de Dios expresadas en la cruz, expresadas en este verso, para decir, tú puedes acercarte a un Dios que es bueno,
que es misericordioso y que tiene gracia. Algunas veces hay gente que dice, no, yo no quiero acercarme. Yo no quiero acercarme porque se hacen la pregunta, ¿cómo Dios puede ser bueno conmigo siendo tan malo como soy? ¿Cómo puedo acercarme a Dios, que es bueno, siendo yo tan malo como soy? Y estas son dos verdades. Dios es bueno, pero el hombre no es bueno. ¿Cómo es que podemos acercarnos? Algunos otros, debido al rechazo y muchas cosas, se creen al otro extremo y entonces dicen, soy tan bueno que soy merecedor de la bondad de Dios. ¿Sí ven los dos extremos? ¿Cuál es el error de esto? En los dos está puesta la mirada en la bondad del hombre, no en la bondad de Dios. ¿Recuerda usted aquel que decía, gracias Señor, porque no soy como este que está aquí a mi lado? ¿Se imagina que alguien orara aquí en la reunión y dijera, no soy como este que está aquí a mi lado? Y él diría, yo le impongo manos, ¿verdad? Si hay gente que cree que es tan buena que se merece la bondad de Dios. Y hay otros que dicen, no, yo he sido malo y Dios es bueno, no me va a oír. Pero si nosotros dejamos de ver la bondad humana y empezamos a ver la bondad de Dios, el problema se soluciona. Porque yo me acerco a Dios no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. ¿Sí me está oyendo? Yo puedo acercarme a Dios no porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno. Y realmente lo que haga o no haga, no puedo alcanzar mérito alguno. Entonces esto es algo importante, sí, y muy importante. Vaya por favor a Santiago 1, verso 17. ¿Cuántos alguna vez han visto algún cachorro perseguir su sombra? Ahí está, y va y viene y está persiguiendo su sombra. ¿Y qué sucede? Nunca la alcanza. Nunca la alcanza. En vano trata de alcanzarla. Cuando se mueve, dígalo conmigo, cuando se mueve, su sombra se mueve. En cierta manera, escúcheme bien, así somos nosotros. Hacia donde nos movemos, hay una sombra que nos sigue. ¿No es así? ¿O hay algún ya fantasma entre nosotros que no tenga sombra? ¿Y sabe qué significa? Ahorita lo vamos a ver, pero lo que es esa sombra significa oscuridad, significa tinieblas. Y la verdad, de no ser por el sacrificio de Jesús y por lo que Él es en nuestra vida, donde quiera que vamos, proyectamos una sombra. ¿Sí me está oyendo? Ahora, con esto presente, Santiago 1:17, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva. ¿De quién vienen las buenas dádivas? Del Dios bueno. Y todo don perfecto significa regalo ideal. No solamente que te regalan y tú dices, ni lo quiero, ahí lo voy a guardar. Que funciona, que sirve. Desciende de lo alto. ¿De dónde es lo alto? Del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Nuestro Dios, que es bueno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí la palabra nos está diciendo que en Él, dígalo conmigo, en Él no hay sombra de variación. Y no significa que Dios sea un Dios inmaterial, incapaz de proyectar una sombra. A eso no se refiere.
lo que nos está diciendo es que Dios no tiene, dígalo conmigo, Dios no tiene un lado sombrío. Dios no tiene un lado sombrío. En el sentido figurativo o moral, no hay oscuridad en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de las luces. Porque Él es bueno en sí. Él, ya le dije, la bondad de Dios no es algo que Él tiene. Usted dice, hoy tengo y hoy no tengo. Es algo que Él es. No puede negar su bondad porque es negarse a sí mismo. Entonces siempre tiene esa bondad. Nunca hay oscuridad en Él. La palabra esa oscuridad está hablando en términos espirituales. En otras palabras, no hay maldad en Dios. Porque Él es bueno. Porque Él es el Padre de las luces. Entonces no hay maldad en Él. No hay ningún indicio de oscuridad en Él, porque Él es el Padre de las luces. Y Santiago agrega que no hay sombra de variación. Dígalo conmigo, sombra de variación. Y algunas veces este término no lo alcanzamos a entender. A veces pensamos que solamente significa que Él es incambiable o inmutable, pero se trata también de una referencia al carácter de Dios. Escúcheme bien, Dios no es solamente o solo enteramente bueno, sino que es siempre bueno. Repito, no es solamente enteramente bueno, sino que siempre es bueno. No lo entendió porque estaría pegando de brincos. Nos dice que no solamente Él es del bueno, no solamente es bueno, no solamente es enteramente bueno, sino siempre lo es. No hay variación, no hay sombra de variación en Él. ¿Cómo somos nosotros? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Hay momentos que mi espíritu quiere a Dios y momentos que mi carne quiere jalar a lo que no es Dios. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de una lucha. Escúcheme bien, Dios no tiene esa lucha. Dice la Escritura que no hay sombra de variación. Él es enteramente, dígalo conmigo, Él es enteramente y siempre bueno. Siempre, porque no hay sombra de variación en Él. Dios no sabe cómo ser otra cosa que no sea bueno. No sabe. No sabe cómo ser de otra manera. La relación entre la bondad y Dios mismo es tan estrecha que algunos han dicho es la bondad máxima. Creo que en latín decían el sumo bono, como lo máximo que tú puedas tener, el bien supremo. Entonces la bondad de Dios, escúcheme bien, se refiere tanto a su carácter, dígalo conmigo, tanto a su carácter como a su conducta. Sus actos proceden de su ser. Dios actúa en base a lo que Él es. Su bondad no es arbitraria ni caprichosa. ¿Cómo es la bondad del hombre? Caprichosa. Caprichosa. Un día usted quiere tal vez hacer algo bueno, pero otro día no lo quiere. Usted puede ser arbitrario con alguien, puede hacer acepción de personas y con otros, o sea, decir a este sí y a este no. Dios no. Su propio carácter, que es eterno, inmutable e intrínsecamente bueno. Todo lo perfecto, dígalo conmigo, todo lo perfecto
y lo bueno provienen de Dios. Así es. Él es la misma fuente de bondad. Y con esto termino. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Un versículo que es sumamente conocido, y debido a que es sumamente, así como es sumamente conocido, muchas veces es también difícil de que mucha gente lo pueda comprender. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, que a los que aman al Dios bueno, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas buenas, las cosas malas, todo. No nada más seleccionando algunas, dice esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién nos está hablando? La providencia divina en este sentido. Nos está diciendo que Dios es capaz de hacer que todo lo que nos suceda redunde en nuestro bien. Repito, Dios nos está diciendo a través de esta palabra que Dios es capaz de hacer que todo lo que nos suceda redunde en nuestro bien. Entonces, en última instancia, todo lo que nos suceda, dígalo conmigo, todo lo que nos suceda será bueno. Ahora aquí yo sé que hay conflicto en nuestra mente, ¿verdad? Empezamos a decir, ay, a ver, como que ya les empieza a salir humo, ¿verdad? De la cabeza, decir, pero ¿cómo? Algo importante es en última instancia. Dígalo conmigo, en última instancia. Cuando nos suceden varias cosas, no, por más que lo volteamos de cabeza, no le encontramos en qué nos pueda beneficiar eso. Es más, decimos, Señor, en lugar de beneficiarme, me está arruinando. ¿En qué? ¿Qué me puede beneficiar? Pero repito, en última instancia, en el plano mundano nos pueden suceder cosas que sean incluso maldad. Y debemos de tener cuidado de cómo nos referimos a ello. No vamos a llamarle al bien mal y al mal bien. Pero en este sentido, encontramos aflicción, miseria, injusticia y montones de maldades en este mundo, ¿no es así? Por todos lados. Sin embargo, Dios en su bondad, repito, sin embargo, Dios en su bondad trasciende, dígalo conmigo, trasciende todas las cosas y hace que todas las cosas, todas ellas nos ayuden para bien. Nuestro Dios trasciende todas las cosas, va más allá de todas las cosas, va más allá y toma todo lo que nos sucede y en última instancia hace que nos ayuden a bien. ¿Cómo lo hace Dios? Solamente Él lo sabe. Él es bueno. Solamente Dios lo hace. Concluyendo con todo esto, en última instancia, y lo digo con temor de Dios, y digo, escúchelo a lo que le he dicho, en última instancia, para el cristiano no existen las tragedias. Medítelo. En última instancia, para el cristiano no existen las tragedias, porque Él trasciende todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, y lo ocupa para bien. Lo ocupa para bien. En última instancia, la providencia de Dios hará que todas estas maldades
tan cercanas redunden para nuestro beneficio final. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Él no sabe hacer otra cosa que bendecir. Su corazón está predispuesto para bendecir, para hacer que sea algo bueno lo que le sucede a su pueblo. Repito lo que dice Santiago. Regresa por favor a Santiago 1:17. Dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Sabemos de dónde viene lo bueno. Lo malo también sabemos de dónde viene. La Biblia habla que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dios nos envía lo bueno, no nos envía lo malo. Algunas veces permite que sucedan ciertas cosas, porque Él sabe que al final, en última instancia, todo esto lo va a ocupar para nuestro beneficio, para la obra que Él ha pensado, que Él ha planeado. Si me pueden ayudar, por favor. Martín Lutero, si pasan los de la alabanza, por favor, no se distraiga. Martín Lutero comprendió muy bien este aspecto de la buena providencia de Dios cuando dijo que, escúcheme bien, lo dijo en este contexto: si Dios me pidiera que comiera el estiércol de las calles, no solo comería, dice, no solo lo comería, sino que sabría que es para mi bien. Yo sé que es fuerte lo que él decía, pero está hablando de que cualquier cosa, dígalo conmigo, cualquier cosa nos puede ayudar para el bien. En resumen, lo que le estoy diciendo es que en sí las criaturas, el ser humano tiene una sombra. Hay una sombra en nuestra vida. No hay bondad en sí. Nuestra bondad es un reflejo de la bondad de Dios. Pero en Dios no tiene sombra. Dios no tiene un lado sombrío. Él funciona, Él opera de acuerdo a lo que es su mismo carácter, su misma naturaleza. Entonces podemos confiar. Regresando al Salmo 27, verso número 13. Usted dice, ¿para qué me sirve todo esto que me acabas de decir? Estoy seguro que le sirve. A mí me sirvió y sé que le sirve a usted. ¿Por qué? Porque tenemos que en medio, dice, hubiera yo desmayado. Está hablando de un tiempo difícil. Está hablando de un tiempo complicado. Está hablando de una guerra. Está hablando de pruebas. Está hablando de dificultades. Está hablando de situaciones difíciles. Dice, si no creyese que veré la bondad de Dios. A lo mejor ha estado desmayando, mi amado. No lo condeno. Yo le decía, aún le hablaba del desánimo. Si no escuchó, escuche lo que compartí la semana pasada. A veces nos hallamos desmayando. ¿Qué necesita? Necesita recordar, necesita creer en la bondad de Dios, necesita esperar en la bondad de Dios, necesita no olvidarse que Dios es bueno y que el Dios bueno ama a su pueblo, desea bendecirles, desea lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Podemos acercarnos confiadamente a su trono. Podemos acercarnos en oración porque Él es bueno. Podemos pedirle porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor. Ahora, nada más, escúcheme bien. Un solo versículo para que poner un balance a todo esto.
Romanos 11, verso 22. Romanos 11, verso 22. Nos dice: mira pues, léelo conmigo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hasta ahí déjelo. Dios es bueno. Dios es bueno. Si nos arrepentimos, si venimos, Él es bueno. Él hace todo lo que Él ha dicho. Pero si nos negamos a obedecerle, si nos empeñamos en vivir una vida en necedad, en soberbia, apartados de Dios, en este versículo dice ahí, está hablando a su pueblo, como no quisieron por un momento la bondad de Dios, Dios en su gracia, misericordia esperó mucho tiempo, pero también llegó la severidad de Dios. Uno de los atributos de Dios, Él es bueno, pero también otro de los atributos de Dios es que Él es justo. Otro de los atributos de Dios es la ira de Dios. Y esto, claro, debe de poner balance a nuestra vida. Debemos de tener temor, no miedo, pero temor de Dios. Y saber que si Dios es bueno, el Padre dice ahí, el Padre de las luces desea bendecirnos, podamos ponernos en el lugar correcto, en el lugar apropiado. El mejor lugar donde recibe la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, expuestos de rodillas a la luz de la cruz. Es ante el perfecto sacrificio de Cristo Jesús donde somos perdonados cuando nos arrepentimos, cuando venimos y le decimos: Señor, reconozco que no hay bondad en mí, por lo tanto me acerco al que es bondadoso, al que es bondad, y recibo, y viene a ser mi vida un reflejo de lo que Dios desea. Cierra tus ojos, por favor. Alza tus manos un momento. Amado Señor, yo sé que todos en alguna manera ha habido situaciones complicadas que estamos viviendo o hemos vivido en los últimos días, en muchos sentidos, personalmente, familiarmente, como iglesia, como congregación, como país. Entendemos que algunas veces no sabemos qué hacer, incluso queremos desmayar. Siendo muy sinceros, algunas veces hemos querido desmayar. Pero tu palabra nos advierte y nos dice que recordemos, que podamos conocer, que podamos recordar para creer en la bondad de Dios. Y dile al Señor: Señor, yo creo que tú eres bueno. Y en esta verdad, en este atributo tuyo, Señor, hallamos consuelo, hallamos fortaleza. Yo sé que tú eres invariable, infinitamente bueno. Yo sé que tu bondad va ligada a tu gracia y tu misericordia, y también a tu justo juicio, Señor. Y sé que en la cruz alguien tenía que morir y Jesús tomó nuestro lugar. De esa manera la justicia de Dios no entró en conflicto. Pero el que Jesús haya tomado nuestro lugar fue bondad, fue gracia, fue misericordia. Lo único que podemos hacer, Señor, es decirte: perdónanos, Señor, perdónanos. Como Adán nos separamos de ti, Señor, vivimos nuestras vidas. Pero ahora, desde el momento que te conocemos, desde el momento que hemos sido, Señor, nos hemos arrepentido, hemos sido hechos tus hijos, Señor, tus discípulos. Hemos decidido caminar, Señor, en ti, no por nuestra fuerza, sino por tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Gracias, amado Padre de las luces.
por todos esos dones, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por esas dádivas que traes continuamente a nuestra vida, Señor. Gracias. Dile gracias por tu bondad, Señor. Gracias. Gracias que es infinita tu bondad. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque en ti no hay sombra de variación. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor. Y también gracias, Señor, porque tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces no entendemos cómo nos puede ayudar algo que esté pasando, pero confiamos en el Dios bueno, que hace que lo bueno y lo malo que nos pase, todo se convierta en bueno, que hace que los éxitos, los fracasos, que hace que todo en nuestra vida obre para bien cuando respondemos a tus propósitos, a tus planes, cuando nos ponemos en la posición correcta, Señor, arrodillados en esa cruz, Señor, viviendo a la luz de esa cruz. Señor, ven, ven, ven. Dile, revélate a mi vida, revélame la bondad de Dios, Señor. Revélame tu bondad, Señor. Gracias, gracias por tener un Dios bueno. Gracias, Señor, que nos ama. Gracias, Señor, por venir a nuestra vida y hacer todo lo que tú deseas hacer, Señor. Señor, yo levanto a cada uno en este lugar y te doy gracias por su vida, por todo lo que tú eres en cada uno. Sigue obrando en cada corazón, Señor. Digno, digno, santo, santo, eres tan bueno, Señor, eres tan bueno, admirable, poderoso, eres tan bueno, Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan bueno.